Es increíble pensar cómo una película puede hacernos sentir tantísimo, a veces sin que se diga ni una sola palabra, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a desvelar ese lenguaje secreto, ese código visual que el cine usa para contarnos historias y sobre todo para despertar nuestras emociones. Claro, esa es la gran pregunta, ¿cómo lo hacen? ¿De dónde sale esa tensión, esa alegría o esa sensación de vulnerabilidad en una escena que es puro silencio? Pues la clave no está en el guión, en lo que se dice, está en cómo se muestra. Está todo en la cámara. Exacto. Es que hay todo un lenguaje visual ahí funcionando a pleno rendimiento. Y si pensamos en un idioma, pues la pieza más básica, la letra del abecedario de este lenguaje visual, es lo que llamamos el plano. Venga, pues vamos a aprender a leer este lenguaje tan fascinante. Empecemos por la base, por su componente más esencial. A ver, para que nos entendamos, el plano es básicamente una cuestión de proporción. Es preguntarse, ¿cuánto ocupa el personaje o el objeto principal en la imagen? ¿Está ahí, perdido en un paisaje gigantesco, o es su cara la que llena toda la pantalla? Parece una tontería, pero es que esa decisión, tan simple, lo cambia todo. La primera manera que tiene este lenguaje de comunicarse con nosotros es, precisamente, con la distancia. El tamaño del plano es lo que decide cuánta información vemos y, sobre todo, dónde quiere el director que pongamos el foco. Vamos a pensar en los dos extremos, ¿vale? Por un lado está el plano abierto, que es el que nos da el contexto, el que nos enseña el mundo que rodea a los personajes. Y por el otro, el plano cerrado, que hace todo lo contrario. Nos mete de cabeza en su mundo interior, nos obliga a fijarnos en un detallito y casi siempre en una emoción muy concreta. Empecemos por el más abierto que existe, el gran plano general. Hay que imaginarse la típica escena de una figura diminuta en un desierto enorme. ¿Qué comunica eso? Pues soledad, puede que asombro o incluso la sensación de que el entorno lo aplasta todo. Aquí, el verdadero protagonista no es la persona, es la inmensidad que la rodea. Vale, ahora nos acertamos un poquito. En el plano general, el personaje ya es el centro de atención, pero ojo, su entorno sigue siendo súper importante para la historia. Digamos que es el equilibrio perfecto para ver a alguien moverse e interactuar con su mundo. Ahora, con el plano entero, el fondo ya casi desaparece. Se quita todo ese ruido visual de en medio para que toda la atención vaya directa a la figura, a su cuerpo, a lo que hace, a su lenguaje corporal o simplemente a su presencia. Y llegamos a un clásico que además tiene una historia detrás buenísima, el plano americano. Nació en los westerns por algo súper práctico. Había que ver el revólver en la cartuchera. Hoy en día, claro, se usa muchísimo para mostrar el lenguaje corporal del personaje sin que se pierda la conexión con su cara. Este es, casi seguro, el plano que más hemos visto en nuestra vida. Es que es súper natural. Nos resulta muy familiar, porque es como si estuviéramos hablando con alguien, a una distancia normal de conversación. Por eso es perfecto para los diálogos, para las entrevistas. Y ahora sí, ahora entramos en el terreno de lo íntimo. Con el primer plano ya no hay distracciones, se acabó. La cara, la expresión, lo es absolutamente todo. Es como una ventana directa al alma del personaje. Ahí es donde se ve cada duda, cada chispa de alegría, cada sombra de miedo. Y ya, el máximo nivel de cercanía, el plano detalle. Aquí lo que se hace es aislar un solo elemento, un objeto, una parte del cuerpo, para darle un significado brutal, simbólico y muy poderoso. Imagina una lágrima cayendo, una mano que tiembla, una llave girando en la cerradura. De repente, ese detallito se convierte en lo más importante de toda la historia. Pero claro, no todo es la distancia. La otra gran herramienta de este lenguaje es el ángulo de la cámara. Porque la altura desde la que se mira a alguien o a algo, bueno, eso puede cambiar por completo cómo percibimos el poder en una escena. Vamos a empezar por la base, el punto de partida. El ángulo normal o neutro. Es una mirada de igual a igual, ¿se entiende? Sin juicios de valor. La cámara no impone ninguna sensación, se limita a observar. Y aquí es donde se ve el impacto psicológico en estado puro. Es que es algo súper simple pero a la vez potentísimo. Si la cámara se pone por encima del personaje, lo que se llama un picado, de repente parece más pequeño, más vulnerable. Pero si hacemos lo contrario, si la ponemos abajo, en contrapicado, lo convertimos en alguien gigante, fuerte, dominante. Y a veces solo hay que inclinar un poco la cámara. Este ángulo, el famoso plano holandés, lo que hace es romper la línea del horizonte y con eso consigue crear una sensación inmediata de que algo no va bien, de tensión, de inestabilidad, de que el mundo está un poco torcido. Y bueno, la caja de herramientas del director es enorme, ¿eh? Hay de todo, desde un plano cenital, que es grabar justo desde arriba, como si fuéramos un dios que lo ve todo, hasta un plano subjetivo, que es el que nos mete literalmente en los ojos del personaje para ver lo que él ve. Vale, entonces, hemos visto la distancia y el ángulo. Ahora toca unir las piezas.
¿Por qué es todo esto tan importante? Porque un plano no es una decisión técnica, es una decisión narrativa. Totalmente, no se elige un plano porque sí, se elige para guiar la interpretación del espectador. Es una forma de susurrarle, sin usar palabras, cómo debería sentirse con lo que está viendo en pantalla. Esta frase de verdad lo clava. Es que la misma persona, con exactamente la misma cara, puede parecer un héroe superimponente o una pobre víctima desamparada, solo cambiando el plano. Y esa es la auténtica magia, el poder increíble de este lenguaje visual. Claro, una vez que se conoce el abecedario de este lenguaje, la forma de ver una película cambia para siempre. Ya no es solo ver una película, es leerla. Y la mejor manera de que todo esto se nos quede es practicar. La próxima vez que alguien vea una peli, que intente identificar estos planos y ángulos. O todavía mejor, que coja el móvil y pruebe a grabar un objeto cualquiera, una taza, un libro, desde 3 ángulos totalmente distintos. Es alucinante ver cómo la historia de ese objeto cambia por completo. Porque al final todo se reduce a eso, a contar historias. Y al conocer estas herramientas se abre un mundo de posibilidades nuevas. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué historia apetece contar ahora?